de Condor, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a repasar un poco lo que teníamos. Habíamos hecho, pues, lo que es la parte de aquí del ejercicio de los computadores. Teníamos, pues, la clase computador, la habíamos programado era una clase abstracta con el fabricante, memoria, disco duro, precio. Tenía un constructor, un método que muestra las características y bueno, método que devuelve pues una cadena, pues todos los elementos del computador, y método que me devuelve el precio, y bueno, y dos métodos abstractos, el consulta precio y el consulta peso. Ya que es un portátil, teníamos la clase portátil, pues heredaba de computador, teníamos aquí una herencia, y bueno, en función de el precio y el peso, pues lo calcula en función de del grosor, si es un ultraligero, si es ligero o si es estable, ¿vale? Pues pesa de una forma u otra, o cuando tiene un precio tiene otro, eso ya lo estuvimos viendo. Luego teníamos el componente, la clase componente, que está formada, bueno, por un fabricante, concepto y precio, donde aquí componente, pues, nos estamos refiriendo a los periféricos, más que componentes, pues, periféricos que le conectamos a un ordenador. Y bueno, tenemos un método para saber el precio del componente, y en un toString, pues, devolvíamos, pues, todos sus atributos. Y bueno, no sé si llegamos a probar los portátiles. En el ejercicio 5, aquí teníamos una prueba de los portátiles, donde si nosotros lo ejecutamos, para un poco recordar lo que me devuelve, pues vemos aquí, que tenemos aquí, bueno, pues todos los datos del portátil, ¿vale? Bueno, pues... ¿Sí? En el ejercicio 5 te pones un poquito más a la derecha. A la derecha. Sí, me da. Algo. Vale. Ya va. Y ahora pues vamos con sobremesa, ¿vale? Hacer implementar la clase sobremesa. Bueno, pues vamos a... Vamos a poner aquí para poder ver mi diseño. Aquí, vale. Creamos mi clase sobremesa. New class. Vale. Sobremesa. Que me hereda de ordenador. Vamos a finish. Por lo tanto, tengo que decir que hereda de ordenador. Le añado pues lo que serían los atributos. Que tenemos un privado, private, lista de componentes. Componente, abro y cierro corchete, y el nombre del atributo es com, ¿vale? Esto es un array. Luego el número de slot de expansión. Esto ya está quedando un poco anticuado. Expansión. Ya normalmente ya tiene un poquito. El número de componente, que lo voy a poner al lado de componente, que es un atributo para llevar la cuenta de los componentes que tiene mi ordenador. Ya que tenemos un array, no tiene por qué estar el array completamente lleno. ¿Vale? int_n_com. Y por último, el peso, que es doble. Private doble. El peso, aunque lo estábamos tomando como float, me parece todos los dobles, ¿no? Me parece.
tema de economizar memoria. Bien. Serían los atributos. Tengo que crearle pues un constructor, método constructor, que sería método constructor, pues le voy a pasar public. Bueno, aquí no me da a mí la posibilidad de añadir componentes. Luego, la lista de componentes, pues, se la vamos a pasar por parámetros. Sería public sobremesa. Bueno, entonces, el número de componentes, pues la verdad que sería un poco un atributo un poco absurdo, ¿vale? Porque sería lo mismo que el length de componente, ¿vale? Es lo que yo estaba ahora pensando. ¿Qué? Sí, se lo pone y ya está. Componente, ¿vale? ¿De computador se llama? De computador. Computador, vale. Bueno, le ponemos componente. Bueno, tenemos que poner aquí en el método constructor, tenemos que ponerle todos los métodos de computador, ¿vale? Esto es como todo lo que arrastramos, el karma, como yo le digo. Le tenemos que poner todos los atributos del computador más los propios, ¿vale? Control C, hacemos el control C y aquí le pegamos el control V, control V. ¿Qué? Que tiene un paréntesis además, se tapa un... Sí, así ahí está, el culpable. Bueno. Y ahora le añadimos, pues, número componente, sería componente, ¿vale? Com. Número de componente no se lo pasamos, lo calculamos directamente para el número de slots de expansión, que es de tipo entero. Slot expansión. Aquí. No, la actividad puede que no te dio. Y el peso, que sería float peso. ¿Vale? Bien, pues hacemos el super, ¿vale? Los parámetros de los atributos que de la clase padre, ¿vale? Pues los tengo que inicializar con el super, ya que no puedo acceder a ellos de manera directa. Para ello, bueno, como ya lo hice en portátil, pues para terminar antes, pues el super de portátil pues es exactamente igual que el super de sobremesa. Pues, copio y pego. Y ahora ya pues empezamos dis.com igual a com dis.ns slot de expansión igual a n slot expansión y ya el dis.peso igual a peso. Vale. Sería una base. Y ahora el dis.ncom, que no se lo pasa por parámetro porque lo voy a coger de com.len. Es un atributo un poco absurdo, como digo, pero bueno, tendría más sentido si tuviera esta clase un método para ir añadiendo componentes o no. Pero bueno, se ve que por simplificar el problema, pues no se lo puse. Pues bueno, se lo ponemos ahí y ya está. Ya tenemos el método constructor, concepto de herencia. Hay que inicializar los parámetros, los atributos que vienen del padre, ¿vale? A través de super.
ya que son privadas y no puedo acceder de manera directa. Y luego, bueno, el muestra características, método que muestra las características del ordenador de sobremesa. En muestra característica, pues miro a ver si tengo que sobreescribirlo o no. Aquí vemos que sí, que tengo que sobreescribir el muestra característica de computador. Pues nada, pues entonces vamos a poner la etiqueta override, no vaya a ser que me equivoque al escribir. Override, public, void, muestra, carácter. ¿Vale? Tengo que mostrar las características, las heredadas del padre y las mías propias, ¿vale? Pero bueno, las heredadas del padre no me voy a poner a intentar aquí atributo por atributo, aparte que no puedo acceder a ellos. ¿Qué es lo que hago? Pues invocar a muestra características heredados del padre. Es decir, sí, pero estaba definida. La clase abstracta tiene métodos que no lo has definido y métodos que sí. Los que sí define los podemos utilizar. ¿Vale? Pues bien, hago una llamada al muestra características heredado del padre, que quedaba en ese cajón de doble fondo cuando yo sobreescribiría el método, y accedo mediante super. ¿Vale? Y ya pues este método pues me encarga de mostrarme pues las características del padre y ahora yo me voy a preocupar de mostrar las características del hijo, ¿vale? Que serían, vamos a mostrar pues todos los componentes, lo puedo hacer mediante un for each, sería, vamos, esto es como voy a recorrer el array componente de cabo a rabo, pues lo mejor es un for each. Me creo en el for each, me creo una variable de tipo componente, C, dos puntos y ahora el nombre del array, que es com, ¿vale? Y ahora vamos a mostrar cada componente, es decir, a C le voy a invocar, esto es lo que tenía un toString creado, me parece, ¿no? Sí, está, sí. Lo que pasa es que como lo tengo que mostrar, pues vamos a, la cosa va a demostrarlo por pantalla, control, a ver, vamos a ver, aquí no va, control ahora, y le paso C, ¿vale? Aquí, esto lo estuvimos comentando del otro día. Le puedo pasar directamente el objeto, ya que el println, si nosotros le pasamos por parámetro un objeto, en vez de una cadena, en vez de un string, automáticamente lo que hace es invocar al método toString de C. Como yo en este caso lo tengo definido, tengo el método toString de componente, lo tengo por ahí, lo tengo definido, pues entonces esto lo que va a hacer es llamarme al método toString de C. ¿Vale? Y bueno, ya tendríamos, pues bueno, pues todos los componentes, la lista de componentes. Que bueno, podemos poner aquí un mensajito que ponga con componentes, ¿vale? Para que me aparezcan más en forma de lista. Y el número de slot de expansión, bueno, ahora vamos a poner el número de slots de expansión, los puntos, más div.n slot de expansión, y ya por último ponemos el peso. Como es float, vamos a utilizar un printf
tanto, ponemos peso, 2 puntos, tanto por ciento, punto 2F, vamos a poner con un decimal, punto 1F, kilogramos. Vale. Y el barra N de rigor y la variable está en el atributo peso, el punto peso. Bueno. Y ya por último, pues le ponemos pues una cenefilla. No sé qué. Vamos a poner la. Guiones. ¿Guiones? Bueno, no sé si lo voy a utilizar, pero si no, lo ponemos. Es lo de menos. Bueno, pues ya está. Ya estaría la clase sobremesa. Fijarse que, como vengo repitiendo, pues se va reutilizando código y me queda pues un código elegante. Por aquí me está diciendo que he cometido un error. Vamos a ver. Sobremesa. Vamos a ver qué le pasa. Aquí dice. Vamos. Más. Ah, vale, que debe de implementar. Ah, vale, que tengo que implementar métodos. Vale, los métodos heredados me los dejo atrás. Bueno. Pues aquí tengo que crear ahora el consulta precio. Que el precio del ordenador de sobremesa, pues me lo decía el enunciado. Vamos a ver, el precio del ordenador de sobremesa. El precio de un ordenador de sobremesa será igual al precio del computador más el de la suma de sus componentes. Es decir, el precio es igual al precio del ordenador, es decir, vamos a crear un float total igual al del atributo precio. Que no tiene. No. Bueno, pues, pero si tiene el padre. El del padre. Pues bueno, pues entonces cogemos y el total es igual a getPrecio. El precio heredado del padre, fijarse que no, porque no hay ambigüedad, le pasa igual que el div, ¿vale? El precio del atributo precio, que sí estaba definido en el padre, lo tenemos aquí, si nos vamos al UML, fijaros que el padre sí tiene el precio. No podemos acceder porque es privado, pero sí podemos acceder, a pesar de eso, se hereda, ese atributo se hereda y cae en ese doble fondo. Y sí podemos acceder a través de métodos públicos heredados, en este caso getPrecio. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, de un atributo privado al que accedemos a través de los métodos públicos heredados, que sería getPrecio, ¿vale? Ahí tenéis, puedo acceder a través de getPrecio y ahora pues vamos a sumar todos los precios de los componentes. Para ello pues vamos a hacer un for each. Cogemos este mismo for each. Bueno, en verdad era una línea de código lo que hay que copiar. Y ahora, dentro del for each, pues en total le voy a ir añadiendo el precio de cada componente. C.getPrecio. Fijarse que aquí la gracia está en tener las cosas más o menos claras. Luego los algoritmos de cada método, fijarse que son cortitos. Sí, porque el precio del equipo es el precio del atributo precio de computador más la suma de todos sus componentes. ¿El precio de arriba de qué es? Este es el de computador. El precio del computador. Y ahora el de un ordenador de sobremesa es el precio del computador más todos los componentes que tú le pones. Si tiene el ratón, si tiene teclado, si tiene el monitor. ¿Vale? Lo otro sería como el precio de la torre. Y lo otro ya los periféricos. ¿Vale? Pues sería ese el calcula precio. Y ahora el calcula peso, vamos a ver cómo lo tenemos que calcular.
Calcula peso. Vamos a ver. No te lo dice que tiene un propio atributo, ¿eh? ¿Qué? Que tiene un propio atributo, ¿eh? Sí, tiene su propio atributo peso. Pues nada, pues. Es verdad, tiene su. Pues nada, pues entonces más fácil todavía. Lo devolvemos. Return di.peso. Ahí, y ya está. ¿Vale? Ya tendríamos los métodos implementados. Una pregunta, Johnny. Sí. Ahora, por ejemplo, no termino de entenderlo. ¿Por qué pones dis peso y no peso? Sí, no, es muchas veces por comodidad, no, podemos poner peso. Muchas veces que si no me acuerdo bien de cómo se llamaba el atributo, pues pongo dis punto y ya por el Eclipse pues me lo recuerda. Claro, pero en este caso, si tú pones dis peso, es lo mismo. Sí, aquí es lo mismo. El dis es lo mismo poner el dis como que no ponerlo, ¿vale? Aunque es obligatorio, es opcional. Aquí es opcional ponerlo. Es obligatorio cuando hay ambigüedad. Cuando hay dos que se llaman exactamente igual. Y cuando el atributo es estático, pues no lo puedes poner, ¿vale? Porque no pertenece a este objeto, un atributo estático, sino que pertenece a la clase. Una pregunta, Sí. ¿puedes poner tip de los nombres de la clase? Sí, lo puedes poner. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque si te llevas el programa, lo que pasa es que no haces un código portable. Si ese código te lo llevas a un Windows que utiliza una codificación de caracteres distinta de la de Linux, pues en vez de los caracteres con tilde te lo va a sustituir por marcianito. ¿Vale? Te va a aparecer ahí unos símbolos raros. Entonces yo ya, para quitarme de problemas, yo normalmente no pongo las tildes. Para que lo puedas. Pero vamos, las puedes poner. Java te permite poner tilde. Si no vas a cambiar de ordenador. Pero eso. O de sistema operativo, mejor dicho, si lo tienes dual o lo que sea. Por ejemplo, es que muchos a lo mejor aquí trabajan en Linux, pero en casa en Windows. Entonces, pues, como le pongo las tildes, pues ya no. Bueno, pues vamos ahora ya a la parte más divertida, que es probarlo, ¿no? A ver, vamos a crearnos aquí, esto sería un portátil, vamos a crearnos aquí un ordenador vamos a crear dos componentes. Vamos a crear aquí componentes, new componente, vamos a ver cómo lo creamos que sea más cómodo de ver. Bueno, vamos a crearlo aquí, C, ponemos componentes, array, vamos a crearnos ya mi array de componentes, igual, y ahora aquí abro llave y lo vamos a poner así, cada línea un new. Y ahora aquí new componente, vamos a crear un Logitech ratón, vamos a crear un teclado del teclado y vamos a ponerle 15F euros y vamos a crear componente, un monitor de la marca La Bellota, ¿no? Pantalla y este. Sí, la marca La Bellota es la marca la barata, la marca barata, marca blanca de que no la conoce nadie. Yo lo puse en el jamón, ¿no? En el jamón, sí, no, o de marca Nisu, ¿no? Que también lo que pasa es que eso dice un taco y como estoy grabando, pues no voy a decir lo que significa la marca Nisu. Sí, pero igual que mi perro. ¿Tu perro también es Nisu? Sí. Vale. Ya la he grabado un vídeo. Ahora no lo monetiza. No, hombre, pero lo ha dicho suavizado, yo lo sabía como una cosa más fuerte, ¿no? Lo hice. Sí, luego cuando le dejas ¿Qué? ¿Tú sabes lo de este Nisu? Joder. Ahora lo Mira, te lo voy escribiendo. I'm stupid. Me falta calle. Bueno,
Le falta calle, falta calle. Lo dejamos, ¿vale? Bueno, ahora ya a poner a la pobre porque no sepa. Bueno, vamos a definirnos aquí un de estos, uno de sobremesa. En vez de portátil ponemos sobremesa SM que diga, sobremesa, new sobremesa, y vamos a poner vamos a cambiar un Asus, por ejemplo, Intel, el 8 y el 2, no me acuerdo lo que era, ¿no? Era 8, ¿no? Un Blast. ¿Esto qué era? 8, vamos a ver qué atributos habría que mandarle. Sería el fabricante, procesador, memoria, disco duro, otro y precio. Bueno, exacto. Bueno, por lo demás lo dejamos así hasta que el precio. Y ahora aquí le tenemos que pasar el componente, que yo se lo he llamado C, ¿no? Sí, exacto. Le paso la lista de componentes. El lot de expansión, vamos a poner 2. Y por último, el peso, ¿cuánto va a pesar? Vamos a poner 5 kilos, ¿no? 5 kilos. Vale, sería una cosa. Sí. Todos los componentes. Componentes, sí. Y bueno, ahora vamos a mostrarlo. Sería, me parece que sobremesa tiene, no sé si tiene un toString, no tiene el toString, tiene muestra característica, pues bueno, pues vamos a poner SM. Esto lo sustituyo por sm.muestra característica y el equipo vale y el equipo pesa, y ya aquí le cambiamos PT por SM y PT por S, ¿vale? Bueno, lo mismo que las mismas pruebas que el portátil, pero bueno, que le cambie el nombre. Y el muestra características, bueno, pues ya está. Lo mostramos arriba. Control X, control, lo ponemos así, ¿vale? Bueno. Pues bueno, vamos a ver si esto va o no va. Vamos, ejecutamos. Aquí vamos a ver lo que nos ha puesto. Bueno, el equipo vale 1.103,56 € y pesa 5 gramos. Bueno, eso hay que cambiarlo. 5 gramos. Claro, porque esto ya pesa. Esa es la fórmula. Vale, pues vamos a. Esto lo tenemos que cambiar, ¿no? Ahora, el fabricante Asus, Intel i5, 8, son Blast y los componentes. Y bueno, aquí me pone la lista de componentes. Logitech ratón, teclado, la pantalla, número de slot de expansión y peso 5 kilos. Tengo que cambiar pues el peso. Lo tendríamos que cambiar. Bueno, el peso 5 gramos está aquí. Eso era en la parte de prueba, no hay que cambiar nada. Bueno, pues ya tenemos probado ya lo que sería pues toda la parte esta de aquí del ejercicio. Ahora vamos, nos queda esta parte de aquí, de los pedidos. Nos vamos, empezamos haciendo por la clase camión, y después de la clase camión, pues vamos con la clase pedido. Vamos con camión. Este ejercicio lo recomiendo que lo hagáis, que le dediquéis su tiempo para hacerlo, porque a pesar de ser largo y un poco latoso, y bueno, tedioso es la palabra, se repasan muchos conceptos y no llega a ser, vamos, no creo yo que sea difícil en sí. Por lo menos fijarse el código, que el código son 4 líneas de código. Lo que pasa es que el ejercicio pesado es como el
como el mismo. ¿Vale? Pero bueno, pero para repasar conceptos y demás, y está muy bien, pues, sobre todo con el UML que hace, pues bueno, pues que hagáis algo, que os salga algo. Esto será private string empresa, sería el camión, la empresa a la que pertenece, private precio porte. Esto sería de tipo double. Y a float, es verdad. Float y private float capacidad. Vale. Estos serían los atributos. Y ahora vamos con el método constructor. Recurrimos de nuevo al constructor copia, que sería public camión. Y ahora le pasamos string empresa, float precio porte, float capacidad. Y ahora this empresa, aquí sí es obligatorio el this, para desambiguar. Punto precio porte igual a precio porte y punto capacidad igual a capacidad. Muy bien. Vale, ya tenemos el método constructor y ahora tenemos pues una serie de getters. Devuelve la capacidad. Sería public float get capacidad. Sería un return capacidad. Y ahora aquí el otro getter que tenemos devuelve el precio del porte. Aquí sería public float get precio porte return precio porte. ¿Vale? Y ahora, y por último, pues el toString que me devuelve en una cadena los atributos. Devuelve los atributos en una cadena. Sería, sobreescribimos el método toString, public string toString. Y ahora pues, vamos a ya. Este sería el último método de la clase. Hacemos un return string format. Y ahora sería capacidad, dos puntos, tanto por ciento D, me parece que es un entero, ¿no? No un float, ¿no? Tanto por ciento sería .1f, lo damos con un decimal. La capacidad viene dada en kilogramos, ¿no? Sí. Kilogramos, capacidad, precio del porte, tanto por ciento .2f, euro, y el último atributo era la capacidad, el precio del porte, y la empresa, que era la primera. Y la empresa. Bueno. Sería empresa
capacidad y precio porte. Ajá. Cerramos. Y ahora aquí me queda poner la empresa. Empresa, 2 puntos, tanto por ciento ese. Vale. Ya, pues ya tengo mi string hecho. ¿Qué? Este es el camión. Vamos a probar el camión. Vamos. ¿Sí? En el bullet string, Sí. si pones en vez de red un string forma que te devuelva una cadena. Sí. Eso es lo mismo. Lo que pasa es que tiene que escribir un proyecto más otro. Claro, no, lo que pasa es que yo eso lo hago porque como tengo aquí datos que formatear, pues entonces por eso hago el format. Claro, puede ser el camión con capacidad más lo que lleva la empresa. Claro, pero luego eso te va a poner a lo mejor un chorrón de decimales y no te va a quedar. Entonces, pues esto, bueno, al final te acostumbras y es más cómodo y todo. Bueno, probamos, hacemos una pruebecita en el camión a partir de toda esta. Vamos a crearnos aquí nuestro camión cam igual a new camión. La empresa va a ser Petinsa. Vamos a poner que Petinsa. El otro que le damos era un float con la capacidad. Vamos a poner 3.000 kilos. Y el precio del porte vamos a poner el módico precio de 50 pavos. Es módico. Y no, aquí no. Y ahora, bueno, vamos a probar el método toString. Los getters, eso van a funcionar, eso no creo yo que haya problema. ¿Vale? Lo ejecuto. Y aquí tenemos empresa Petinsa, ¿vale? Funciona. Y bueno, si queremos los precios, ven, vamos a poner El tío del porte 3.000 euros. está un poco caro, ¿no? El porte, ¿no? Eso es una cosa muy importante a la hora de hacer las pruebas. Fijarse que los resultados son correctos, que la prueba es correcta. En este caso, pues sí, la verdad es que choca un poco. A ver lo que está al revés, si en la prueba al revés, ¿vale? Hay que probar correctamente. No, es que el que conduce el camión es Leo Messi, entonces por eso el porte te lo lleva Leo Messi a tu casa. Espérate, vamos a terminar ya de poner esto. El porte, ¿vale? Y capacidad. Aquí ponemos. Ese sería cam.get precio porte y cam.get capacidad. Vale, vamos a ver si ahora ya va todo bien. Ahora sí, ¿vale? Bueno, y ya lo único que queda pues sería la clase, que ya no va a dar tiempo de hacerlo aquí, pero bueno, a intentarlo hacer ustedes en casa, ¿vale? Hacer la clase pedido, que ya esto es lo que lo unifica todo. Ya los métodos pues quizás salgan un poco más complejos, ¿eh? Pero bueno, es la clase que ya utiliza todo lo que llevamos hecho, ¿vale? Pues bueno, intentarla hacer en casa a ver si os sale, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a apagar la conexión. Voy a dejar de grabar.